creó de nuevo una nueva glucosa. Entonces significa síntesis de glucosa a partir de compuestos que no sean carbohidratos. En estados de emergencia, en estados de carencia de glucógeno, por ejemplo, el organismo tiene que sacar glucosa de algún lugar. Y vamos a ver de todos los precursores que se puede valer. Por ejemplo, puede sacar de glucosa de lactato, ácido láctico, que como ustedes saben, en la glicólisis anaerobia se produce ácido láctico, sobre todo en el músculo. También puede extraer glucosa de los aminoácidos glucogénicos. O sea, todos los aminoácidos, excepto leucina y glicina, pueden convertirse en glucosa. A eso le llamamos aminoácidos glucogénicos. Y por último, del lado de las grasas, el glicerol puede servir para sintetizar glucosa. Entonces, esta vía, sobre todo, se activa durante el ayuno prolongado. Ahí donde tiene importancia la gluconeogénesis. Entonces, vamos a obtener a partir de ácido láctico, que la fórmula debe recordar, a partir de glicerol, de moléculas simples, a partir de ácido pirúvico y a partir de oxalacetato, que es un alfa-cetoácido, ¿no? Que por ejemplo, si ustedes recuerdan, creo que han hecho un seminario de transaminación, ¿de dónde proviene el oxalacetato? Del aspartato. Si yo le quito un amino al aspartato, lo convierto en oxalacetato, usando la enzima glutámico oxalacético transaminasa. Entonces veamos cómo podemos comparar la gluconeogénesis con la glicólisis. Igual que vimos que en el caso anterior, tanto la glucogénesis como la glucogenólisis eran vías que tenían puntos en contacto, pero también eran vías que no eran una en sentido contrario de la otra. Igual va a ocurrir con el caso de la gluconeogénesis. Si bien la glicólisis tiene puntos en común con la gluconeogénesis, hay puntos que son diferentes. Pero veamos aquí la gluconeogénesis. Vamos a tener entonces que a partir de piruvato vamos a convertir mediante unas 11 reacciones hasta llegar a glucosa. Y entonces, el piruvato va a resultar central en esta vía, porque de otros aminoácidos pueden convertirse en piruvato. La alanina, sobre todo, que es un aminoácido de 3 carbonos, desaminándose se convierte rápidamente en piruvato. El lactato se convierte rápidamente también en piruvato. Entonces, una vía de ingreso de los metabolitos para sintetizar glucosa es el piruvato. Pero también hay otra vía. Les había mencionado que el glicerol también va a entrar al gluconeogénesis, pero ya no va a entrar por acá, sino va a entrar por acá, convertido en dihidroxiacetona fosfato. Entonces, habíamos mencionado el ácido láctico entra vía piruvato. Habíamos mencionado que otros aminoácidos pueden entrar vía piruvato o vía oxalacetato. Y habíamos mencionado el glicerol, va a entrar vía dihidroxiacetona fosfato. ¿Ya? Ahora vamos a ver cada una de estas vías. Y por ejemplo, algunos ácidos grasos convertidos en succinil o enzima A, ácidos grasos sobre todo de número impar de átomos de carbono, pueden entrar también aquí. Como ven, tienen varias fuentes para conseguir glucosa. ¿Dónde se va a producir básicamente la gluconeogénesis? Como ven ustedes en el hígado, un 90% de esta vía ocurre en el hígado y un 10% en el riñón, principalmente, aunque también hay muy poca gluconeogénesis en cerebro, músculo esquelético y músculo cardíaco. Pero el hígado es el principal órgano de producción de gluconeogénesis, ¿ya? Porque como saben, el hígado debe proveer de glucosa a los otros órganos, ¿no? Entonces, estos dos órganos ayudan a mantener la glicemia. Es importante en el mantenimiento de la glicemia. Por eso es que hay que cuidar tanto el hígado, porque ustedes ven el rol que tiene el hígado en nuestro organismo, ¿no? Imagínense una cirrosis hepática, una hepatitis destruye el tejido hepático y entonces el hígado ya no funciona. Y ven ustedes cuánta labor tiene el hígado. Entonces, hay glicólisis y hay gluconeogénesis. Ahora, veamos comparativamente glicólisis versus gluconeogénesis. ¿Qué tienen en común y qué tienen de diferente? Entonces, cuando
Ahora bien, la glicólisis, vamos a ver cuáles son los puntos diferentes. De las 11 reacciones, o 10, 7 son comunes, reversibles, ¿ya? Pero vamos a los puntos que son diferentes. Por ejemplo, en la glicólisis, ¿cuáles son las reacciones prácticamente irreversibles? Siempre en una vía hay reacciones irreversibles para que la vía no se vaya en sentido contrario. Si ustedes recuerdan, estas son las etapas irreversibles. La formación de glucosa 6-fosfato, la primera, que requiere exoquinasa, ¿no es cierto? Otra es donde trabaja la fosfofructoquinasa, acá. Generalmente son donde van a consumirse ATP, ¿no? Y la otra es la de fosfonolpiruvato a piruvato. Esta reacción en la glicólisis tiene una sola etapa. Fosfonolpiruvato a piruvato, la enzima es la piruvatoquinasa, ¿no? 3 puntos prácticamente irreversibles. Y justamente estos puntos son los diferentes en la gluconeogénesis, porque en la gluconeogénesis esto no es la reversa de lo que ocurre en la glicólisis. Entonces, la diferencia se va a dar en estos 3 puntos. Por ejemplo, acá, veamos en el primer caso. En la glicólisis, la glucosa 6-fosfato necesitaba la exoquinasa. Pero en la gluconeogénesis va a ir al revés. Glucosa 6-fosfato a glucosa ya no es catalizada por la exoquinasa. Es catalizada por la glucosa fosfatasa. ¿Se acuerdan? Cuando le quitamos fosfato es fosfatasa. Y entonces ya es otra enzima, ¿no? Que se encuentra en el retículo endoplástico del hígado. La otra, esta de acá, ¿cuál era catalizada? Por la fosfofructoquinasa. Pero en la gluconeogénesis ya no actúa la fosfofructoquinasa, sino actúa la fructosa 1,6-bifosfatasa, otra fosfatasa, porque va a convertir fructosa 1-fosfato en fructosa 6-fosfato. Le quitamos un fosfato. Segundo punto de diferencia. Y el tercer punto de diferencia es la reversa de esta. De fosfonolpiruvato a piruvato era la piruvatoquinasa. Pero al revés, de piruvato a fosfonolpiruvato ya no actúa la piruvatoquinasa. Aquí van a actuar 2 enzimas. La piruvato-carboxilasa y la piruvato-carboxiquinasa. O sea, esa es otra diferencia. Donde antes era de una sola etapa, ahora se van a hacer en 2 etapas. Y esta es una etapa un poquito compleja que vamos a revisar. Entonces son 3 puntos de diferencia, ¿okay? 3 reacciones nuevas, el resto son las mismas, son la reversa de la glicólisis. Primer punto que hay que tener en cuenta. Esto no habrá en la glicólisis, esto no habrá en la gluconeogénesis y estas reacciones no habrán en la glicólisis. Bien, ahora nuevamente hablemos de estas reacciones. Entonces, a través de 11 reacciones, como decíamos, vamos a convertir 2 moléculas, porque un piruvato tiene 3 carbonos, para convertir en glucosa necesitamos 2 piruvatos, ¿cierto? Estos 2 piruvatos van a utilizarse para llegar a una glucosa. Ya está, acá estamos haciendo el resumen. 7 reacciones comunes, 4 son específicas de la gluconeogénesis e irreversibles. ¿Qué otra cosa necesitamos? Vamos a necesitar ATP, sí, porque es una vía de síntesis anabólica. Vamos a gastar energía. ¿Y qué otra cosa vamos a gastar? Vamos a gastar nada. ¿Ya? O sea, en total, aquí ya ustedes pueden darse cuenta cuánto ATP estaríamos consumiendo para sintetizar glucosa. 6 ATP, que ahora lo vamos a contabilizar. Y si ustedes recuerdan que cada NAD en la cadena respiratoria produciría 3 ATP, si vamos a gastar 2 NAD, es como que estuviéramos gastando 6 ATP, ¿no es cierto? Estamos dejando de producir 6 ATP en todo caso. Y en total podríamos decir que para la gluconeogénesis vamos a gastar 12 ATP, que es un montón, ¿no? Es una vía muy cara para el organismo. Veamos entonces estas enzimas que son las netamente reversibles. De las 4 que he mencionado, hay 3 que son irreversibles. La fosfonolpiruvato carboxiquinasa
la 1,6-trifosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa. Ahora estudiemos por puntos cada una de estas etapas. Entonces, en algunos libros le llaman los rodeos. Primer rodeo, segundo rodeo y tercer rodeo. El primer rodeo era de piruvato a oxalacetato. Perdón, a fosfonol piruvato. Pero veamos qué complejo es un poquito esta reacción. No sé si ustedes en las vías metabólicas han estudiado las lanzaderas. Bueno, sí. Van a tener que revisar un poquito, pero les voy a tratar de explicar en qué consiste la lanzadera. Pero veamos cómo ocurre. Cuando tenemos piruvato, producto de la glicólisis, producto de los aminoácidos, etc., el punto de control, ¿se acuerdan? Es un punto clave en una encrucijada metabólica. El piruvato, que está en el citosol, ingresa al interior de la mitocondria y en el interior de la mitocondria el piruvato se carboxila. La primera reacción es la de carboxilación. Pero este CO2 lo provee el bicarbonato. ¿Okay? Por ahora vamos a ponerlo solo como CO2. Necesitamos un ATP y la enzima es la piruvato carboxilasa. Que dicho sea de paso, cuando hay reacciones de carboxilación, el que transporta la coenzima siempre es la biotina. ¿Claro? Entonces, la coenzima de esta enzima piruvato carboxilasa es biotina. Siempre que hay carboxilaciones, ahí trabaja la biotina. Entonces, esta primera reacción, ¿qué cosa produce? Piruvato, 3 carbonos más un CO2, se forma el oxalacetato que tiene 4 carbonos, que es un alfa-cetoácido. Y este oxalacetato, vean, después va a aparecer por acá. Pero resulta que el oxalacetato que está en el interior de la mitocondria no puede salir. No hay transportadores para el oxalacetato y entonces lo hace como que se disfraza. Eso es lo que se va a llamar la lanzadera. Entonces, ¿cómo se disfraza? Se convierte en malato y el malato sí puede atravesar la membrana mitocondrial, de la membrana de la mitocondria. Y este malato, cuando está fuera, nuevamente se convierte en oxalacetato. Es todo un trámite esto del oxalacetato. Entonces, ya lo convertimos en oxalacetato. El oxalacetato, para convertirse en malato, necesita una enzima, la málico-dehidrogenasa o malato-dehidrogenasa mitocondrial, porque hay una mitocondrial y otra citosólica. Entonces, la málico-dehidrogenasa convierte, utilizando NAD, porque acá va a haber una reducción, utilizando NAD, entonces convierte oxalacetato en malato. El malato sale y luego, fuera de la mitocondria, hace la reacción reversa. Porque esta enzima trabaja ya sea convirtiendo malato en oxalacetato o oxalacetato en malato. Entonces acá ya no va a usar nada reducido, sino va a usar nada oxidado. Porque vamos a oxidar malato a oxalacetato. La enzima es la misma, la malato-dehidrogenasa citosólica. Aquí está la fórmula del oxalacetato y acá está la fórmula del malato. 4 carbonos, CO, CH2, CHOH y CO. Acá este OH es el que se hidrogena y se convierte en ceto. Por eso les dije que es un alfa-cetoácido. ¿Okay? Entonces hemos convertido malato. Aquí está piruvato, comencemos en piruvato, es un alfa-cetoácido de 3 carbonos. Se ha convertido en oxalacetato por carboxilación. Luego hemos deshidrogenado, hemos hidrogenado, perdón, le hemos dado 2 hidrógenos y lo hemos convertido en malato. Lo volvemos a deshidrogenar y lo convertimos en oxalacetato. Esto es lo que se llama la lanzadera, que ahora les voy a explicar un poquito más, porque además no es tan fácil que el malato pasa al otro lado. Ya tenemos oxalacetato y este oxalacetato en la segunda reacción se convierte en fosfoenol piruvato. ¿Cómo se convierte? Descarboxilándose. Se aparece un gasto, ¿no? Porque primero se carboxila y después se descarboxila. ¿Y por qué uno piensa? ¿Y por qué el piruvato de frente no nos da fosfonol piruvato como los reversos de la glicólisis? Tendrá sus razones el organismo, pero es así. Entonces, otra vez descarboxilamos, usamos nuevamente energía bajo la forma de GTP y la enzima es la fosfoenol piruvato carboxilinasa.
y ya tenemos fosfonilpiruvato que va a seguir las rutas comunes hasta llegar a convertirse en fructosa 1,6-difosfato o bifosfato. El segundo rodeo. Entonces, en la glicólisis, esta reacción de aquí para acá es catalizada por quién? Por la fosfofructoquinasa, ¿cierto? Pero esta reacción reversa de fructosa 1,6-difosfato a fructosa 6-fosfato, donde pierde un fosfato, es catalizada por la fructosa 1,6-bifosfatasa. Este es el segundo rodeo. Y el tercer rodeo es de glucosa 6-fosfato a glucosa, es la glucosa 6-fosfatasa. En la glicólisis, esta reacción de aquí para acá, ¿quién la cataliza? La exoquinasa, ¿cierto? Ahora les quiero hablar de la lanzadera. A ver si está por ahí la lanzadera. Ahí está. Vean, ustedes van a estudiar esto de las lanzaderas en otros metabolitos. Hay varias lanzaderas, el glicerol fosfato, pero esta es una de las más importantes en el caso del que estamos hablando. Acá les he puesto una dirección para que ustedes lean un poquito más de lo de las lanzaderas, pero les quiero explicar. Nosotros estamos hablando de que el oxalacetato no puede atravesar la membrana, ¿cierto? Esta es la membrana, la matriz mitocondrial, este es el espacio intermembrana, esta es la membrana interna y esta es la membrana externa. No puede atravesar. ¿Cómo hace para pasar? Para tener dentro oxalacetato. Les decía como que se disfraza y se convierte en malato. El malato sí puede atravesar porque hay transportadores, que dicho sea de paso, ya se han estudiado genéticamente, se conocen los genes, todo. Entonces, por esos transportadores, son porinas, son proteínas, el malato puede entrar. Y este malato, otra vez, tiene que entrar por otros transportadores de la membrana interna. Ven que está entrando acá. Y recién aquí el malato, con la málico dihidrogenasa mitocondrial, se convierte en oxalacetato. Pero veamos. Este oxalacetato, ¿cómo vuelve a ser oxalacetato al otro lado? ¿Cómo sale? Puede salir convirtiéndose en aspartato. El aspartato sí puede salir, sale acá, y este aspartato nuevamente se convierte en oxalacetato. Veamos esta reacción. Para que haya una reacción que ustedes la van a estudiar en las transaminaciones, según la cual el aspartato puede convertirse en oxalacetato simplemente quitándole la amina. Para esta reacción necesitamos un aceptor del grupo amino. Entonces, el aspartato le puede ceder el grupo amino al alfa-cetoglutarato, que si ustedes recuerdan tiene 5 carbonos. ¿Dónde han mencionado el alfa-cetoglutarato? ¿Van a mencionar? En el ciclo de Krebs que van a ver la próxima semana. Entonces, el alfa-cetoglutarato, que es un alfa-cetoácido parecido al oxalacetato, solo que tiene un carbono más, ¿ya? Este tiene 5 carbonos y este tiene 4 carbonos. Entonces, cuando este aspartato, que es un aminoácido de 4 carbonos, deja su amino, se convierte en oxalacetato. Y el amino del aspartato, al ser aceptado por el alfa-cetoglutarato, se convierte en el aminoácido glutamato. Por eso se llama transaminación. Y las enzimas son las transaminasas, que en este caso es la glutámica, oxalacética o GOT, que se eleva en problemas de miocardio, en hepatitis, etc. Entonces hay un juego de transferencia de aminos, de transaminaciones, que convierte un aminoácido en un alfa-cetoácido y viceversa. Entonces el aspartato se ha convertido en oxalacetato, ¿ya? Eso no estaba en el esquema que les he dado, pero esta es la realidad. Así es como se van convirtiendo. Y dicho sea de paso, como ven ustedes, hay una serie de metabolitos.
este puede ir al ciclo de Krebs sin ningún problema. Igual que el oxalacetato también está en el ciclo de Krebs, por si acaso, ¿no? El oxalacetato es la primera etapa del ciclo de Krebs. Con acetil coenzima A nos va a dar el citrato. El citrato de isocitrato, el alfa-acetoglutarato, el succinilcoenzima, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, estos metabolitos se están jugando para muchas vías. Si queremos sintetizar, por ejemplo, glutamato, se usa este alfa-acetoglutarato. Si queremos sintetizar aspartato, se usa esta vía, porque el aspartato lo vamos a mencionar en el ciclo de la urea. O sea, son vías que digamos que se intercambian metabolitos. Eso es lo que le quería explicar con respecto a las lanzaderas. Y se dice lanzadera porque son como sustancias que entran y salen a la reversa, ¿ya? Eso que les he explicado es lo que ocurre aquí esquemáticamente planteado. Las lanzaderas las pueden leer en cualquiera de los libros de bioquímica que están para que puedan entender mejor este funcionamiento. Bien, entonces, revisemos en detalle las etapas. Vamos a revisar esta y esta. Son las tres importantes. Entonces, el primer rodeo, les dije que se realizaba en dos pasos. Para piruvato hasta fosfonolpiruvato, ¿qué cosa era la primera reacción? Carboxilación. ¿Y quién donaba el CO2? El bicarbonato. Como donante de energía vamos a usar ATP. Y como enzima tenemos la piruvato carboxilasa, que tiene como coenzima a la biotina, que por ahí les voy a mostrar su fórmula. Aquí está la biotina, por si acaso. Esta es la biotina. Aquí está la biotina. Ven ustedes cómo transporta el CO2. O sea, la biotina es un transportador del CO2 en realidad. Y esta es la coenzima de las enzimas carboxilasas. ¿Ya? Entonces, esta carboxilación que consume ATP, que consume bicarbonato, nos va a dar en primera instancia oxalacetato. Luego, este oxalacetato ya viaja, como ya les he dicho, por la lanzadera, no puede entrar a la mitocondria. Y esto se realiza en el citosol, pero esto se realiza dentro de la mitocondria, ¿no? Esta parte. Entonces, el oxalacetato, luego por el fosfonolpiruvato, se descarboxila y se convierte en fosfonolpiruvato. Aquí está usando GTP, que en la contabilidad lo vamos a contar como ATP, pero en realidad es GTP, ¿no? Se hidroliza y se libera CO2. La enzima es la fosfonolpiruvato carboxiquinasa. Y acá ya les mostré la biotina, que es el transportador de CO2. Y esto se realizaba en la matriz mitocondrial. Nuevamente acá les estoy explicando que el malato es transportado al citosol por el sistema lanzadera malato-aspartato, ¿no? Que ya les mostré esa lanzadera. Entonces el piruvato entró a la mitocondria del piruvato se convirtió en oxalacetato en dos etapas. El oxalacetato se convierte en malato, así sale y nuevamente se reconvierte en oxalacetato. Ahora, el oxalacetato hemos dicho que es descarboxilado a fosfoenolpiruvato, o sea, es descarboxilado y además se le introduce un fosfato. Es descarboxilado y fosforilado. Eso hace esta fosfonolpiruvato carboxiquinasa, ¿ya? Descarboxila e introduce fosfatos utilizando GTP. Entonces el producto va a ser fosfonolpiruvato y CO2. Y entonces veamos ahora qué pasa con este fosfonolpiruvato, recordando un poquito la glicólisis. Ya estamos acá. Y ya vimos esta reacción. Estamos acá. Fosfonolpiruvato ahora, ¿en qué se convertirá? Todo lo inverso de la glicólisis. En 2-fosfoglicerato. Aquí, ¿qué enzima participa? Para pasar de fosfoglicerato a fosfonolpiruvato, tiene que recordar la enzima.
Ya, ahora ustedes ya deberían tener la glicólisis muy aprendida. Por si acaso acá les estoy dejando las reacciones de la glicólisis. Ahí está, la segunda etapa, la tercera, fructosa bifosfato, nos da dihidroxiacetona-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, aquí hay una fosfotriosa isomerasa, luego nos da gliceraldehído 3-fosfato, luego viene la 1,3 bifosfoglicerato o bifosfoglicerato, luego viene 3-fosfoglicerato, luego viene 2-fosfoglicerato con la fosfoglicerato mutasa, y esta es la reacción. Fosfonolpiruvato, la enzima es la fosfonolpiruvato quinasa o piruvato quinasa. Estamos haciendo al revés. Luego pasamos a 3-fosfoglicerato. Aquí era es una enzima importante. Y esta es la etapa donde se producen los ATP. Nos estamos yendo a la reversa, 1,3-difosfoglicerato. El 1,3-difosfoglicerato nos da gliceraldehído 3-fosfato. Aquí participa la gliceraldehído 3-fosfato dehidrogenasa, ¿se acuerdan? Es una enzima clave. Y el 2-gliceraldehído 3-fosfato viene de la reacción en la que la dihidroxiacetona-fosfato se convierte por una fructosa isomerasa, se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, por eso acá ya tenemos dos. Estas dos se convertían por la aldolasa en fructosa 1,6-bifosfato. Y de aquí a acá era la fosfofructoquinasa. Pero esta es la etapa que vamos a ver a continuación. Esta es la etapa diferente en esta reacción. Aquí ¿quién actuaba? Una fructosa 1,6-bifosfatasa. Entonces vamos a ver el segundo rodeo. Entonces, el segundo rodeo, en la que hemos formado fructosa 1,6-bifosfato para pasar a fructosa 6-fosfato, solamente es la hidrólisis de este fosfato gracias a fructosa 1,6-bifosfatasa, que dicho sea de paso, es una enzima alostérica, no se olviden, es una enzima alostérica que requiere magnesio como cofactor y que como es alostérica puede ser inhibida por ANP y fructosa 2,6-bifosfato, no por 1,6 sino por 2,6-bifosfato, y puede ser activada por citrato y ATP. Y vamos a ver el último rodeo de glucosa 6-fosfato a glucosa. Otra vía que no es común a ambas y que necesita la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, el tercer rodeo es catalizado por la glucosa 6-fosfatasa, que igual hidroliza este fosfato, nos da fosfato inorgánico y se libera glucosa, que ya puede difundir a la sangre para mantener la glicemia, o si se quedara como glucosa 6-fosfato, entonces esto va a la síntesis de glucógeno, ¿no? Entonces, esta glucosa 6-fosfatasa, ¿se acuerdan de la clase pasada? Solo estaba presente en tejidos que mantienen la glicemia, por ejemplo, en el hígado. Entonces, veamos el balance global. Consumimos, como es una vía anabólica, consumimos ATP. Por cada piruvato, 2 en la primera etapa. En el segundo paso, gastamos, como les decía, vamos a hacer que GTP sea igual a ATP. En realidad gastábamos TTP, ¿no? Pero lo vamos a contar como ATP.
también vamos a contar 2. Hasta acá ya tenemos 4 que estoy consumiendo. En el paso de 1,3-difosfoglicerato a gliceraldehído 3-fosfato, que era una reacción reversible, en la glicólisis aquí liberábamos ATP, pero en la gluconeogénesis gastamos ATP. Como son 2 triosas, entonces son 2 ATP. Hasta acá tenemos 6. Como les dije antes, si consumimos 2 NAD y cada uno podía dar 3 ATP cuando entrara a la cadena respiratoria, lo vamos a contar como consumo, porque estamos perdiendo que esto entre a la mitocondria para producir 6 ATP. Y entonces, en total, ¿cuánto hemos perdido? ¿Cuánto hemos gastado? 12 ATP. Pero si no consideráramos el NAD, estamos por lo menos gastando 6 ATP así, in situ, ¿no? Como ven, es una vía muy costosa. Veamos ahora los otros precursores. Los precursores gluconeogénicos que se convertían a piruvato, ¿cómo van a ingresar? A ver, vamos a ver el caso del glicerol, ¿ya? Vamos a ver este caso. Observen por favor esta reacción. Recuerdan que cuando tenemos un triglicérido, los ácidos grasos por una serie de reacciones van a liberar glicerol. Imaginemos que ya tenemos glicerol en el adipocito, sobre todo. Este glicerol, para metabolizarse, como siempre, tiene que fosforilarse, ¿ya? Gracias a una glicerol quinasa, convertimos glicerol más un ATP en glicerol 3-fosfato. No gliceraldehído, sino glicerol 3-fosfato. Y por una glicerol 3-fosfato de hidrogenasa, glicerol, no gliceraldehído, glicerol 3-fosfato de hidrogenasa usando NAD, convertimos glicerol 3-fosfato en dihidroxiacetona-fosfato. ¿Y dónde encontramos dihidroxiacetona-fosfato? En la glicólisis, ¿no es cierto? Que por una fosfotriosa isomerasa se puede convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Y en este caso puede entrar acá glicerol 3-fosfato convertido en dihidroxiacetona-fosfato, entra a la gluconeogénesis para sintetizarse glucosa. Entonces así es como va a entrar el glicerol. Y ha entrado a esta etapa, acá, entra por acá, o sea, nos hemos ahorrado toda esta reacción. Ya hemos entrado acá, prácticamente ya a la mitad de la vida. Veamos ahora los precursores gluconeogénicos, los aminoácidos. ¿Cómo van a entrar? Hablemos de algunos aminoácidos. Sobre todo alanina, ¿ya? Les dije que ni lisina ni leucina van a producir glucosa. Esos no son aminoácidos gluconeogénicos. Todo el resto sí, como ven ustedes. Todos los aminoácidos, de una manera o de otra, pueden convertirse en precursores de glucosa. Cuando hablemos de aminoácidos vamos a volver al tema. Entonces, todos estos se pueden convertir en piruvato y así entrar a la gluconeogénesis. El aspartato y la asparaquina, por ejemplo, se van a convertir en oxalacetato. Este es el ciclo de Krebs, que van a ver la próxima semana. Donde vemos oxalacetato, donde vemos el alfa-acetoclutarato que les he mencionado en la lanzadera, está acá. Succinil, coenzima fumarato. Vean, en el ciclo de Krebs también vamos a encontrar malato. El malato que está en la lanzadera, ¿no? Hablemos de la alanina. Entonces, como ven ustedes, todos los aminoácidos pueden entrar a la gluconeogénesis porque también pueden entrar a alimentar el ciclo de Krebs, los aminoácidos, ¿no? Hablemos de la alanina, que es el más importante, el aminoácido más importante en gluconeogénesis. La alanina, ustedes recuerdan que tiene 3 carbonos, se va a producir en el músculo, sobre todo cuando hay mucho ejercicio,
se puede convertir en el músculo. Tenemos grandes cantidades de piruvato, porque el lactato se puede convertir en piruvato con qué enzima, con la LDH o láctico dehidrogenasa. Vamos a ver un poquito antes una animación que se llama el ciclo de Cori. No sé si han visto en algún seminario el ciclo de Cori. Si hacemos mucho ejercicio, usamos el glucógeno vean, en el músculo la glucosa da piruvato, ¿okay? Tenemos piruvato. Una de las vías del piruvato es la conversión en lactato. Aquí está una enzima llamada láctico dehidrogenasa. Entonces, el lactato puede entrar, pasa a la sangre, en la sangre, luego entra al hígado. En el hígado el lactato se convierte en piruvato otra vez y así entra a la gluconeogénesis. Y este lactato que está acá lo vemos convertido en glucosa. Y nuevamente el hígado, que ha convertido este desecho, lo ha convertido en glucosa, nuevamente lo manda a la sangre para que luego vaya al músculo otra vez, y este ciclo es lo que se llama el ciclo de Cori. ¿Ya? Que el lactato puede reconvertirse en glucosa entre el músculo y el hígado. Entonces, lo que vamos a ver aquí es cómo es que el lactato y un ciclo parecido hay de la alanina con el piruvato. Vean, por eso es que el piruvato es una intoxicada metabólica, porque hay muchos compuestos que pueden convertirse en piruvato. Uno de ellos es el lactato, otro es la alanina. ¿Son ciclos continuos de proporción de glucosa o no solo en estado de... No, sobre todo en estado de carencia, cuando estamos en el ayuno. Por ejemplo, si tú te estás alimentando bien, ahí está apagada la gluconeogénesis. Pero si estamos en estado de ayuno o en estado de desnutrición, ahí es donde está funcionando la gluconeogénesis. O sea, el organismo apaga unas vías y activa otras según sus necesidades. ¿Ven ustedes ahí cómo es que el lactato se convierte en piruvato de la láctico dehidrogenasa, y del piruvato ya lo convertimos en glucosa? Aquí estamos mostrando el ATP que se requiere. Vean, el ATP que se requiere para la glicólisis viene del hígado, como dice acá, a partir del metabolismo aeróbico. Entonces, estos requerimientos hacen que esté funcionando también un poco de energía, ¿no? Un poco de glicólisis, pero esa glucosa que se ha producido luego va a recuperar lo que se ha gastado. O sea, es como que invertimos para luego ganar. Entonces, el ciclo de la alanina ocurre así. La alanina, como todas las enzimas tienen alanina, estamos acá en el músculo, entonces se va a producir piruvato. El piruvato, como una reacción de transaminación, o sea, tiene que haber alguien que le done grupos amino al piruvato para convertirlo en alanina. ¿Quién le va a donar? El glutamato. Siempre hay una pareja, recuerden, en la transaminación hay una pareja, un aminoácido y un alfa-cetoácido. En la revisión anterior que les hice de la taxadera, el aminoácido era el aspartato y el alfa-cetoácido era el alfa-cetoglutarato. Ahora, el aminoácido es alanina, perdón, es glutamato, y el alfa-cetoácido es piruvato. ¿Y cuál es el producto?
un nuevo alfa-cetoácido y uno nuevo aminoácido. Se han intercambiado nada más aminos. Por eso se llama transaminación. Entonces, el donador de aminos es el glutamato. El aceptor de aminos es el piruvato. Al recibir el amino, el piruvato se transforma en alanina y al perder el amino, el glutamato se transforma en alfa-cetoglutarato. La enzima se llama alanina glutámico transaminasa o alanina transaminasa. Hay varias transaminasas. La anterior era la glutámico oxalacética, ¿no? Hay otra que es la aspartato transaminasa. O sea, es una familia de transaminasas. Pero recuerden, siempre hay una pareja, un dador y un aceptor. Entonces, el piruvato en el músculo se convirtió en alanina, hay un montón de alanina, porque hay mucho ejercicio, etc. O también las proteínas musculares, cuando se degradan, dan aminoácidos como por ejemplo el glutamato. Después, lamentablemente todavía no quiero adelantarme, pero el glutamato también es un transportador de aminos provenientes de otros aminoácidos, como ven acá. Entonces se va a formar mucho glutamato cuando otros aminoácidos le den su amino, ¿ya? El asunto es que al final, como hay tanto piruvato, el piruvato se transforma en el aminoácido alanina. Entonces la alanina va al hígado y en el hígado, vean, hace la reacción reversa. La alanina otra vez con el alfa-cetoglutarato, otra pareja. La misma pareja de acá, pero ahora hacen al revés. La alanina le va a donar el amino al alfa-cetoglutarato y ¿en qué lo transforma? En glutamato. Y la alanina, ¿en qué se transforma? En piruvato. Y este piruvato ya va a ir a la gluconeogénesis. O sea, ya les diría, ¿y por qué el piruvato no se pasó de frente acá? El organismo siempre usa esos desvíos. Probablemente no pueda atravesar, probablemente si el piruvato está en sangre, bajaría el pH, qué sé yo, ¿no? Este es lo que se llama, así como les mostré el ciclo de Cori, lactato glucosa. Ahora a este se le llama el ciclo alanina piruvato. ¿Bien? Este glutamato puede ir, por ejemplo, al ciclo de la urea, a producir urea. Van a ver ustedes que el glutamato es otro comodín del organismo, lo usa para una serie de cosas, ¿ya? Lo vamos a mencionar en el ciclo de la urea, que vamos a ver más adelante. La enzima es la misma alanina transaminasa. Así es como entran los aminoácidos. Este que hemos mencionado entraría acá. Tanto el lactato como el piruvato entran acá. Lactato como alanina entran acá. Otros aminoácidos, como el aspartato, por ejemplo, entran a nivel de oxalacetato. Y otros metabolitos, como el glicerol, entran a este nivel. ¿Okay? Vamos a ver cómo se regula la vida. Igual que las otras vías, también tienen puntos de regulación. Entonces, los puntos de regulación son estos puntos de diferencia, ¿no? Ya hemos mencionado que, por ejemplo, la fructosa 1,6-bifosfatasa puede ser, como es alostérica, es inhibida por la fructosa 2,6-bifosfato, que es una molécula parecida al 1,6-bifosfato por el AMP y es activada por citrato, ya mencionamos eso. Por ejemplo, la piruvato carboxilasa es activada por acetilcoenzima A. Cuando hay mucho acetilcoenzima A, que es el otro, ¿se acuerdan? La otra encrucijada metabólica, que puede venir de la glicólisis. ¿Dónde más podemos tener acetilcoenzima A? Como les dije en la clase pasada, por ejemplo, de la degradación de lípidos. La degradación de lípidos o lipólisis da como producto final acetilcoenzima A. Si hay mucho acetilcoenzima, este puede convertirse en colesterol, puede convertirse en cuerpos cetónicos y puede activar también para que no se acumule tanto, activa la piruvato carboxilasa para que vaya a la gluconeogénesis. ¿Okay? Pero es inhibida por ADP. Y la fosfonol piruvato carboxiquinasa también es inhibida por ADP. La fructosa 1,6-bifosfatasa, ya les dije, que va a ser inhibida alostéricamente por la fructosa 2,6-bifosfato por AMP y activada por citrato. Y igual la piruvato carboxilasa
ya les mencioné, la piruvato carboxilasa puede ser activada por elevadas concentraciones de acetilcoenzima. A bajas concentraciones de acetilcoenzima A, la enzima no funciona. ¿Por qué? Porque a bajas concentraciones más bien el piruvato se va a la producción de ATP mediante el ciclo de Krebs, ¿no? Bien, ya hemos revisado esta vía interesante que es la gluconeogénesis. Veamos ahora la vía de las pentosas fosfatas. Otra vía que a la que puede dirigirse la glucosa 6-fosfato. Entonces puede ir, ya sabemos, a la glicólisis. Otra de las vías es la pentosa 6-fosfato. ¿Cuál es el objetivo de esta vía? En esta vía tiene como objetivo producir otro equivalente reductor importante, que es el NADPH. No el NADH, sino el NADPH. El NADPH es un agente reductor potente, sobre todo en muchas reacciones de biosíntesis y de reacciones de desoxidación. Entonces, es una vía para producir NADPH. Y el otro producto importante que va a producir la vía de la pentosa, de ahí viene su nombre, es la ribosa 5-fosfato. La ribosa es importante, por supuesto, porque va a formar parte de todas estas moléculas, RNA, DNA, de FAT, de NAD, de ATP y de la coenzima A. Para esas moléculas necesitamos ribosa 5-fosfato. ¿Y quién la produce? La vía de la pentosa fosfato. Entonces, no va a producir energía. El objetivo no es producir energía, ¿ya? El objetivo es generar NADPH, que se requiere en la síntesis de ácido graso, la síntesis de colesterol, la síntesis de neurotransmisores y nucleótidos. Ahí van a mencionar NADPH. Y para sintetizar pentosas, como ya mencioné. ¿Cuáles son las etapas? Para entender mejor vamos a clasificar en dos grandes fases esta vía metabólica. Una fase oxidativa y una fase no oxidativa. Veamos cuáles son las fases oxidativas y no oxidativas. Aquí van a ver que hay un juego simplemente de reacciones de transaldolización y transcetonización. Ustedes tienen que acordarse un poquito de las estructuras de los monosacáridos, que son aldosas o cetosas. Pero veamos primero en general y luego vamos a especificar cada una de las reacciones. Esta es la fase oxidativa, ¿ya? Y esta es la fase no oxidativa. En la fase oxidativa comenzamos con glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato se va a convertir en una cetopentosa, ¿no? Recuerden, la aldopentosa más conocida es la ribosa, pero la cetopentosa más conocida, que dicho sea de paso también se produce en la fotosíntesis, es la ribulosa 5-fosfato, es una cetopentosa. Entonces acá ya estamos produciendo el NADPH, ¿eh? Un NADP oxidado nos va a dar el NADP reducido, por eso es una fase oxidativa. Hemos formado ribulosa 5-fosfato. Esta ribulosa 5-fosfato luego se transforma por isomerización en una aldopentosa, que es la ribosa 5-fosfato, y en una cetopentosa, que es la silulosa. Recuerden que hay también silosa, ¿no? Es una aldopentosa, pero la silulosa es una cetopentosa. Entonces, una aldopentosa se convierte, una cetopentosa se convierte en una aldo y en una ceto. 5 y 5, carbono 5 y carbono 5. Acá hay un cambio y una ruptura. Vamos a ver, teníamos en total 10 carbonos, 5 más 5 me dan 10. Y el organismo dice, ahora quiero partir en uno de 3 y en una de 7. Entonces aquí nos va a dar gliceraldehído 3-fosfato, ya conocido porque lo han mencionado en la glicólisis, y uno nuevo que probablemente sea un poco raro para ustedes, que es la 0-heptulosa.
7 carbonos. La cetoheptulosa es una cetoheptosa, tiene 7 carbonos y un grupo ceto. Esta es la cetoheptulosa. Y así como jugando, luego se vuelve a transformar. Aquí teníamos una aldosa y una cetosa. 7 más 3, 10. Y nuevamente el organismo parte en una de 6 y en una de 4. Otra vez, en una cetosa y en una aldosa. Pero ahora ya tenemos una de 6 y una de 4. La de 6 es conocida, es la fructosa 6-fosfato. Y la otra, que es un poco rara, es la eritrosa 4-fosfato, que tiene 4 carbonos. Entonces, esto tranquilamente puede ir a la glicólisis, ¿no es cierto? Y luego, esta cilulosa 5-fosfato, otra vez esta ribulosa, puede convertirse en cilulosa, que tiene 5 carbonos. Con esta de 4, tenemos 9, 5 y 4, 9, nos va a dar una de 6, nuevamente fructosa 6-fosfato, y una de 3, gliceraldehído 3-fosfato. O sea, la vía también va a proveer de metabolitos que pueden entrar aquí a la glicólisis. También es la fructosa 6-fosfato y es la gliceraldehído 3-fosfato. O sea, provee, en resumen, en la fase oxidativa produce NADPH. En la fase no oxidativa puede producir azúcares de 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Y sobre todo produce ribosa 5-fosfato, que va a ir a la síntesis de nucleótidos, de NAD, de FAT, de DNA, de RNA. Y puede producir intermediarios de la glicólisis. ¿Ven que esta vía también es importante? O sea, el organismo saca de todas partes sus metabolitos, ¿ya? A ver, veamos un poquito el detalle de esta reacción, para que recuerden un poco de la estructura de los compuestos. Vamos a ver ahora primero. Más que se está durmiendo. No hay cuerpo. A ver, por favor. A ver, como repasando, veamos la primera fase, la fase oxidativa. Para llegar a ribulosa 5-fosfato, vean, tenemos glucosa 6-fosfato, que la conocen, la que te conocen. Se decía la fase oxidativa porque en realidad se va a producir un ácido carboxílico que está oxidando el aldehído que estaba acá, lo oxida a carboxilato. Pasando, bueno, y como oxidante estamos usando NADP. Pasando por, ustedes no sé si se acuerdan qué cosa es una lactona. Una lactona es un éster intramolecular. Entonces, bueno, esa es la fosfogluconolactona, que luego se convierte en 6-fosfogluconato o ácido glucónico. Eso sí vimos en la teoría de química, ¿no? Cuando el aldehído se oxida, nos da ácido glucónico. Cuando la glucosa se oxida, nos da ácido glucónico. Acá está. Este gluconato, con otra T, se convierte en ribulosa 5-fosfato. Acá está la ribulosa. 1, 2, 3, 4, 5. Una cetopentosa. Más CO2. Teníamos uno de 6. Para llegar a una de 5 está perdiendo CO2. ¿Ya? Aquí están las enzimas. En un caso es la glucosa 6-fosfato hidrogenasa, la lactonasa, la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Ya llegamos de glucosa 6-fosfato a ribulosa. Después, ¿qué ocurría? La ribulosa se convertía en pentosas, en una aldopentosa y en una cetopentosa. Para convertirse, esta es una cetopentosa, en una aldo, necesita una isomerasa, fosfopentosa isomerasa. Así como glucosa fructosa era también una isomerasa, aquí necesitamos una isomerasa. Y para convertir ribulosa en cilulosa ya no es la isomerasa, sino epimerasa. ¿Por qué? Porque estas dos son epímeros. ¿Qué cuáles son epímeros? Compuestos isómeros que solo se diferencian en un carbono asimétrico. En este caso es el carbono 3. Este tiene el OH a la izquierda, este tiene a la derecha.
Entonces, ribulosa y celulosa son epímeros. Eso es lo que ocurre, una isomerización y una epimerización. ¿Ya? Esa ribulosa que vino de la glucosa 6-fosfato se isomeriza y se epimeriza. Tenemos 5 y 5. Veamos la siguiente reacción. Ya tenemos la ribosa. Bueno, dicho esto, esta ribosa puede ir a la síntesis de los ácidos nucleicos, de todo lo que hemos mencionado. Esta ribosa y esta celulosa, ahora ¿qué va a pasar? Cambian de posición, digamos, se intercambian. Es como que se juntan, forman uno de 10 y luego se parten y nos da uno de 3 y uno de 7. Teníamos acá, ese se llama reacción de transcetolización. Los sustratos eran una cetosa y una aldosa. ¿Okay? Los productos son una aldosa y una cetosa. ¿Qué ha pasado? La cetosa cede 2 carbonos. ¿Quién era la cetosa? Esta de acá. Al ceder 2 carbonos, este y este se queda con 3. Acá está. Entonces se forma el gliceraldehído 3-fosfato y la acedoheptulosa. Aquí no hemos perdido carbono porque igual hay 10. Uno de 3 y una de 7. La enzima es la transcetolasa y la coenzima es la tiamina pirofosfato, llamada TPP, ¿no? Entonces, 5 más 5 nos da una de 3 y una de 7. ¿De aquí qué pasaba? Otra vez había una transaldolización ahora. El gliceraldehído 3-fosfato con el acedoheptulosa, uno de 3 y uno de 7, ahora nos va a dar uno de 6 y uno de 4. Es como que estuvieran jugando en realidad, ¿no? La aldosa acepta 3 carbonos, por favor. La aldosa es el gliceraldehído 3-fosfato. Este le va a dar 3 carbonos y se transforma en fructosa 6-fosfato. Y este que me queda 4 se transforma en eritrosa 4-fosfato. Este es una cetosa y este es una aldosa. La enzima es la transaldolasa. ¿Qué va a pasar luego? Otra vez, esta eritrosa se va a unir con celulosa, que era una cetopentosa. Hay otra transcetolización y nos va a volver a dar fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. La coenzima es la pirofosfato igual. ¿Cuál es el balance global? En el balance global, vean, nos pasamos de frente. Es como que no existiera lo que hemos mencionado. Porque de glucosa 6-fosfato, finalmente obtenemos fructosa 6-fosfato, 6CO2, 12 NADPH. En toda esta vida, eso es lo que hemos obtenido. Gastamos 6 glucosa 6-fosfato, 12 NADP y obtenemos como productos finales así 5 fructosa 6-fosfato, 6 CO2 y 12 NADPH. En resumen, esta vía nos sirve para 3 cosas. Para síntesis de nucleótidos, cuando sintetizamos ribosa 5-fosfato. Previamente se ha convertido en ribulosa 5-fosfato. Segundo objetivo, síntesis de NADPH. ¿Dónde producimos NADPH? Acá y acá. Y tercer objetivo, al producir metabolitos de la glicólisis, esto va a entrar al ciclo de Krebs, que tiene como objeto producir ATP. También la glicólisis produce ATP. Entonces la vía de la cetona es importante también, ¿no? Y nos va a dar intermediarios, ¿no?, para la glicólisis, que luego esto, síntesis de ribonucleótidos, producto final ribosa 5-fosfato, síntesis de poder reductor. Aquí más adelante les voy a mostrar una reacción en la que participa el NADP en una reacción de antioxidación. Este poder reductor que va a servir para una serie de reacciones,
y va a servir para generar energía, ¿no? ¿Dónde es activa esta vía? En el tejido adiposo es muy activa, más que en el tejido muscular, por ejemplo. Para algo debe servir el tejido adiposo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el control principal en esta ruta? Sobre todo, está controlada por el nivel de NADP. ¿Ya? Si la célula necesita NADPH, si necesita ribosa y si necesita extra ATP, entonces va a activar esta vía. En resumen, acá tenemos esta relación entre el glicol y la ruta de las pentosas. No se olviden que la ruta de las pentosas fosfato alimenta a la glicólisis. Algunas consideraciones más. Esta es una ruta citosólica, o sea, se produce en el citosol. Es activa en tejidos que sintetizan ácido graso, porque vamos a ver que en la síntesis de ácido graso necesitamos NADPH, ¿ya? En la síntesis de esteroides, entonces vamos a necesitar esta síntesis en el hígado, en la glándula mamaria, en la glándula renal y en el tejido adiposo. En los eritrocitos, ¿por qué se requiere esta vía? También en los eritrocitos se produce la vía de la pentosa fosfato, porque ahí ya necesitamos el NADPH. ¿Para qué? Para mantener al hierro al estado ferroso. Porque si está en estado férrico, entonces la hemoglobina oxidada no es viable, ¿no? Vamos a ver esta reacción. El NADPH que se requiere para la reducción del glutatión. ¿Qué cosa es el glutatión? Es una coenzima, es una molécula aminada que sirve para la citocromo P450, que son citocromo oxidados, que más adelante van a ver en el transporte de electrones. Ahí les van a mostrar la citocromo P450. A ver, este es el glutatión, ¿ya? El glutatión es esta molécula, una molécula que tiene nitrógeno. Este glutatión va a servir, por ejemplo, en el caso del eritrocito, donde se produce este radical oxidante que es el peróxido de hidrógeno, que podría oxidar a la célula. ¿Cómo pierde su actividad? Cuando se convierte en agua, ¿no? Entonces, este glutatión es el que va a convertir el glutatión reducido, va a convertir el peróxido de hidrógeno en agua. Pero para tener el glutatión reducido, este glutatión, dicho sea de paso, puede existir en dos formas: oxidado y reducido. El reducido es cuando tiene el sulfidrilo libre. El oxidado es cuando forma puente disulfuro, dos glutatios, ¿ya? Entonces, supónganse que tenemos glutatión oxidado y lo necesitamos reducido para desactivar al peróxido de hidrógeno. ¿Quién lo reduce? El NADPH. Entonces, el NADPH actúa sobre el glutatión oxidado, lo convierte en glutatión reducido, que a su vez hace que el peróxido de hidrógeno se convierta en agua. Bueno, acá la enzima es la peroxidasa, que requiere glutatión. Y este NADPH se convierte en NADP, que va a la vía de las pentosas para reciclar y nuevamente producir NADPH. Es una de las funciones del NADPH que quería mostrar. Más adelante, en otras vías, también mencionarán cómo actúa el NADPH, ¿ya? Veamos ahora cómo se incorporan otros glúcidos a las vías metabólicas. Porque en nuestra alimentación no solamente ingerimos glucosa o almidones. Por ejemplo, van a comer ustedes champiñones. Al comer champiñones, los champiñones tienen trealosa. No sé si alguien recuerda o ha leído qué cosa es la trealosa. La trealosa es un disacario igual, glucosa y glucosa. Lo único que cambia es el enlace. Es 1-alfa-1 con 1. ¿Ya? La lactosa es un disacárido, glucosa-galactosa, ¿se acuerdan? Y la sacarosa también es un disacárido, fructosa-glucosa. Bien, 3 disacáridos que nosotros ingerimos con la dieta, ¿cómo alimentan nuestras vías metabólicas?
Vamos a ver. La trealosa con la enzima trealasa se rompe y nos va a dar glucosa, que tranquilamente con la hexoquinasa va a dar glucosa 6-fosfato y sigue la vía de la glucosa. Primer ingreso. La sacarosa. La sacarosa, que está formada por fructosa y glucosa, ¿cómo entran estos metabolitos a la glicólisis? La glucosa no hay problema, se convierte en glucosa 6-fosfato y entra. Pero la fructosa, ahora depende de si estamos en el hígado o estamos en el músculo. Bueno, la fructosa puede fosforilarse con una hexoquinasa y convertirse en fructosa 6-fosfato y de acá seguir la vía normal. ¿Okay? O con la fructoquinasa, esta fructosa tiene dos formas, o con la hexoquinasa la fructosa 6-fosfato, que es una vía menor, ¿ya? O se puede convertir con una fructoquinasa en fructosa 1-fosfato. Y la fructosa 1-fosfato puede ser catalizada por esta enzima aldolasa. ¿Se acuerdan qué hace la aldolasa en la vía glicolítica? Acá. Rompe la fructosa 1,6-difosfato para dar dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehido 3-fosfato, ¿no es cierto? Esa misma aldolasa de tipo B puede actuar sobre la fructosa 1-fosfato y romperla en dos triosas. Pero una triosa es solo gliceraldehído, ya no gliceraldehído 3-fosfato. La otra sí es dihidroxiacetona fosfato. Esa dihidroxiacetona fosfato con la triosa isomerasa puede entrar a la glicólisis a esta etapa. ¿Y qué pasa con el gliceraldehído? Hay una triosa quinasa, un ATP puede dar gliceraldehído 3-fosfato y entrar también a la glicólisis. Ya hemos hecho ingresar trealosa, un disacárido que está en los hongos, en los champiñones sobre todo, y también está en los insectos. Por eso hay gente que come insectos, ¿no? En la hemolinfa de insectos hay trealosa como disacárido. O sea, si uno come insectos no hay ningún problema. En Tailandia comen cucarachas, comen grillos, ¿no? Entonces igual, si uno lo ve así, no hay por qué, si uno solo piensa molecularmente, no hay problema. Bueno, a ver, veamos ahora cómo entra la lactosa. La lactosa, por la lactasa que tenemos en el intestino, nos va a dar glucosa y galactosa. Ya, la glucosa no hay problema, sigue la vía conocida. En cambio, la galactosa puede convertirse en UDP galactosa. Y ahora les voy a decir cómo se convierte. Igual que había UDP glucosa, ¿ya? Se va a convertir en UDP galactosa. La UDP galactosa se puede convertir en UDP glucosa, que va a dar glucosa 1-fosfato y entra a la glicólisis así. Aquí vamos a ver más adelante esta reacción, que además puede causar en niños intolerancia a la galactosa. ¿No? Ustedes creo que tienen un seminario de intolerancia a la galactosa, que les falta una enzima, que ahora vamos a ver. Y la manosa, que está en los bananos, en las gomas, en la pectina, cuando ustedes se comen la naranja con su cáscara, esa la parte blanquita, esa va a dar manosa. Entonces la manosa, que también es una luxosa, a ver, por una hexoquinasa nos va a dar manosa 6-fosfato, que por una fosfomanosa isomerasa nos va a dar fructosa 6-fosfato y entra a la vía glicólica. A ver, veamos en detalle lo que hemos dicho para que quede más claro. Entonces, la fructosa. Dijimos que con una hexoquinasa daba fructosa 6-fosfato. ¿No? Pero esta vía, en el músculo, el tejido adiposo, la fructosa es convertida a fructosa 6-fosfato por hexoquinasa. En este caso, como les decía, es una vía de poca importancia. ¿Por qué? Porque la hexoquinasa prefiere, si hay glucosa, no actúa sobre la fructosa.
Si hay suficiente glucosa, recién puede fosforilar a la fructosa. Por eso se dice acá que es una vía de menor importancia. Solamente si la concentración de fructosa es demasiado alta, ahí sí la exoquinasa tiene actividad por la fructosa. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo es que es la vía más importante. Esta es la que hemos visto acá. Convertida en fructosa. Vamos a ver ahora esta de acá. En el hígado tiene una enzima que es la glucokinasa y tiene una enzima que se llama fructokinasa, que va a convertir fructosa en fructosa 1-fosfato. ¿Okay? Esta fructosa 1-fosfato les dije que puede ser catalizada por la aldolasa. La aldolasa, la forma B, puede hidrolizar tanto fructosa 1,6-difosfato como fructosa 1-fosfato. Y entonces lo va a convertir en 2-triosa. La hidroxiacetona-fosfato, que ya es conocida, y el gliceraldehído sólido. Para que este gliceraldehído entre a la glicólisis, ¿qué tiene que pasar? Fosforilarse. ¿Y quién lo fosforila? La gliceraldehído quinasa. Entonces ahora sí se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, que sigue a la vía glicolítica, ¿no es cierto? Y la hidroxiacetona-fosfato por la triosa-isomerasa, es decir, igual en la glicólisis, nos daría ya 2-gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya está? Ya tenemos hasta ahí, ya lo conocimos. Entonces, acá está nuevamente nuestra reacción. Hasta aquí hemos visto esta reacción, fructosa 6-fosfato, reacción menor, esta es la que acabamos de mencionar, fructosa 1-fosfato, que nos da el gliceraldehído y hidroxiacetona. Pero veamos una derivación más. Por ejemplo, si hubiera el gliceraldehído, si hay una enzima alcohol de hidrogenasa, puede convertirse en glicerol. Pero vean ustedes que el organismo no lo pierde. Ese glicerol, ¿a dónde puede ir? Puede ir a la gluconeogénesis. Pero también este glicerol se puede fosforilar por una glicerol quinasa y dar glicerol 3-fosfato. Dicho sea de paso, el glicerol 3-fosfato en el adipocito se puede convertir en triglicérido. Pero en el hígado, con la glicerol fosfato de hidrogenasa, el glicerol 3-fosfato se convierte en dihidroxiacetona-fosfato, que entra a la vía. O sea, dando una vuelta, otra vez se ha reconvertido este gliceraldehído, está entrando por acá, nuevamente a la glicólisis. Entonces, en el hígado existe la fructoquinasa, en el músculo existe la exoquinasa. Esto ocurría en el músculo, esto ocurre en el hígado, para que no se olvide. Vía fructosa 1-fosfato es en el hígado. Vía fructosa 6-fosfato es en el músculo. Veamos la galactosa. ¿Qué pasaba con la galactosa? La galactosa, por una galactoquinasa, nos daba galactosa 1-fosfato. Acá está. Pero la galactosa 1-fosfato puede convertirse, ¿se acuerdan? En nuestro gráfico aparecía la UDP galactosa. ¿Cómo se convierte galactosa 1-fosfato en UDP galactosa? Hay una interconversión con UDP glucosa, que ya saben de la clase pasada cómo se formaba. Con UTP, glucosa, etc. Entonces acá entra una UDP glucosa, o sea, el UDP está llevando a la glucosa. La enzima que cataliza esta reacción es la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la glucosa se convierte en glucosa 1-fosfato y el UDP se pega a la galactosa. Y entonces tenemos UDP galactosa y glucosa 1-fosfato. ¿A dónde irá la glucosa 1-fosfato? Puede ir a la síntesis de glucógeno, ¿no es cierto? O puede convertirse en glucosa 6-fosfato, ¿con qué enzima?
La que convierte glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato. Ya vimos en la clase pasada. Ahora, ¿qué pasa con esa UDP-galactosa? La UDP-galactosa, con una epimerasa, se convierte en UDP-glucosa. La epimerasa hace que este bache se vaya para abajo, y al irse para abajo se convierte en glucosa. La enzima, esta enzima, puede ser, como dice acá, convertida directamente en glucógeno. O sea, esta enzima hace que la galactosa pueda convertirse en glucógeno convirtiéndole en UDP-glucosa. Que se acuerdan que participa en la síntesis de glucógeno, ¿no? Puede ser metabolizada a glucosa 1-fosfato por la UDP-glucosa pirofosforilasa, y la glucosa 1-fosfato es convertida en glucosa 6-fosfato por acá está la enzima, la fosfoglucomutasa. Y puede ir a la glicol. O sea, puede ir a cualquier sitio, dependiendo qué enzima esté actuando. Ahora, cuando falla esta enzima, ¿no? Galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, que sobre todo se detecta en niños muy tiernos, que si no se detecta a tiempo puede causar ceguera, puede causar sordera, puede causar hasta la muerte en los niños, es la intolerancia a la lactosa, porque no tiene la enzima galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, que convierte esta galactosa 1-fosfato en UDP-galactosa, que luego se transforma en UDP-glucosa, y se acumula galactosa 1-fosfato en el organismo, y eso es lo que causa el daño severo, ¿ya? Entonces, a esta enfermedad también se le llama la galactosemia, ¿ya? Que ustedes en un seminario creo que tienen de galactosemia, ¿ya? Ahí es donde falla esta enzima, porque hay un gen que no produce la enzima. En resumen, acá está lo que acabamos de ver de la galactosa. Por la galactoquinasa me da galactosa 1-fosfato. Si no hay esta enzima, esto aumenta su concentración y produce galactosemia. Si hay la enzima, ¿en qué se convierte? Reaccionando con UDP-glucosa, esta UDP-glucosa se transforma en glucosa 1-fosfato, que por la fosfoglucomutasa convierte en glucosa 1-fosfato, que puede ir a cualquiera de las vías conocidas, y esta galactosa 1-fosfato se convierte en UDP-galactosa, que por la epimerasa nuevamente puede dar glucosa, y así está desapareciendo galactosa convertida en glucosa. Acá estaría el metabolismo que acabamos de ver. Ya vimos galactosa, ya no voy a repetir, ya vimos fructosa. En el músculo y tejido adiposo con exoquinasa, en el hígado con ¿qué enzima? Se convertía en fructosa 1-fosfato con una fructoquinasa, y la manosa, no había mayor problema con la manosa, con una exoquinasa más una fosfomanosa isomerasa daba fructosa 6-fosfato. Aquí está en el hígado cómo entra la fructosa. Ven ustedes han comido, todo esto está funcionando. Si han tomado leche, si van a almorzar con hongos, si han comido naranja, todo el organismo lo va a utilizar. Bien, entonces acá les dejo la bibliografía que ustedes pueden leer para estudiar. Y vamos a ver una pequeña animación para terminar. Vamos a hacer un ejercicio interactivo
vamos a ver figurado. ¿Dónde esté figurado? Acá está. Entonces ponemos el figurado ahí. ¿Ya? Vamos a iniciar la gluconeogénesis. Luego vendrá acá. Usar acetato. A ver, vamos a ver. Usar acetato. Muy bien. Otra vez hasta el acetato. Acá. Acetato. Otro malato. Carboxiquinasa, algo que esté con fosfato, algo que tenga fosfato.